Dice así la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Juntos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos muchas cosas en este versículo. Nos hablan de que somos engañados por Satanás, de que Él nos persigue, como que nos ronda como ese león rugiente. Habla de que cada uno tenemos nuestro problema de sufrimiento. Sin embargo, el ser humano originalmente no fue creado para sufrir. No es nuestra esencia ni es nuestra naturaleza. No hemos sido creados para vivir en sufrimiento, pero esta es la realidad. Esto es lo que nos ocurre. Cuando pensamos en sufrimiento, la parte normalmente más sensible o un aspecto más sensible del sufrimiento es cuando lo vemos en un niño. Y hoy que hemos estado con los remanentes, lo podemos ver y tener muy cerca. El sufrimiento de un niño es algo mucho más sensible para nosotros que el sufrimiento de un adulto. Es algo normal y además es algo que viene por dentro. Por eso cuando han estado cantando Amelia y Miri, no había la misma excitación que cuando lo han hecho los niños. Cuando han empezado a subir los niños, ¿qué ha pasado? 8 o 9 cámaras, todos grabando. Porque la sensibilidad y lo que te transmite un niño no es lo mismo que un adulto. Uno de los momentos más catastróficos que vivimos todos los padres es el primer día de colegio. ¿Os acordáis? Es el momento de llevar a tu hijo el primer día de colegio. Los que han comenzado con guardería también lo vivieron cuando eran más pequeñitos, pero nosotros no lo hicimos así. Nosotros no lo llevamos a guardería, a Irene, y fue directamente al colegio. Infantil, 3 años, pequeñita, ya venga, pues al colegio. Aunque la hablamos, la contamos, la explicamos, la fuimos previniendo, ningún niño normalmente, porque los hay que entran como si fuera eso su casa, pero normalmente los niños lo viven de una forma complicada, porque por primera vez van a dejar su casa, sus padres, van a irse con personas que son desconocidas, con niños que no conocen, y se tienen que quedar ahí solos. O sea, es complicado para ellos. Y cuando el niño o la niña, en este caso, yo recuerdo cuando Irene se quedó por primera vez, se quedó no convencida, le costó un tiempo adaptarse. Eso fue un drama para nosotros, ¿no? Nos hacía sentir muy mal, era muy sensible y siempre se te pasa por la cabeza, venga, me la llevo a casa, para que no sufra. Todos lo hemos pensado. Eso se pasa al ratito, ¿no? Cuando la ves salir contenta y te cuenta qué han hecho y demás, pues ya todo se calma y al final es algo que se normaliza. Pero no quiero banalizar el tema, pero ese pequeño rato de dejar a tu hijo es un pequeño drama. Cuando nosotros llegamos a Corea, fue a los meses de que ya hubiese empezado el colegio. Pues si empezó en septiembre, empezó como por abril, más o menos. Y empezaba en el colegio de la iglesia. No entendía ni una palabra de coreano. A los niños los conocía de la iglesia, pero no es lo mismo. Y cuando la dejamos, era desde la mañana, como desde las 9 hasta las 4 de la tarde, o 2 y pico de la tarde más o menos. Tenía hasta que comer allí, porque además allí se come a las 12 del mediodía. Y dijimos a la profesora, le explicamos, en España lo que hacemos es, o por lo menos lo que se está haciendo ahora es, primero, pues 1 horita, el segundo día 2 horas, así poco a poco se van adaptando. Que no hace falta, nos decía la anciana de la iglesia, que era la responsable del colegio.
Que no hace falta. Que sí, hazme caso, que le va a costar, que en España le ha costado un montón, que él estuvo 2 semanas donde estuvo que le costaba entrar, que lloraba, que a veces... Así que va a pasar esto, bueno, tal. Venga, vale, como queráis, nos dijo. Al final la dejamos 2 horas el primer día. La llevamos un poquito más tarde, entró, la íbamos a recoger a la hora de comer y le decimos, venga Irene, vámonos. Ay, ¿pero qué van a hacer mis compañeros? Pues mira, van a comer ellos ahí, tienen ahí las mesas y van las señoras de la iglesia, del comedor de la iglesia con el carrito. Ay, yo me quiero quedar a comer aquí con mis compañeros. Y nosotros, claro, alucinando como diciendo, o sea, ha estado bien, no ha llorado, no le ha costado, no se ha echado de menos y encima se quiere quedar el resto del día. Esto se lo hemos contado ya a más de uno y nos asombró y nos fuimos ya, pues nos vamos a casa a comer con Israel en brazos, viendo al final que no hubo drama, no hubo problema, no ocurrió nada, por varias razones. La primera, sus compañeros eran los remanentes de la iglesia, entonces estaba como en casa. Sus profesoras eran las ancianas y diaconisas de la iglesia que veía todos los domingos y además eran las responsables del culto infantil donde ella ya asistía. No entendía ni una palabra de coreano, no hablaba nada, pero no hacía falta, porque estaba con los remanentes, estaba en la iglesia, porque además las aulas eran el primer piso de la iglesia, estaba en un ambiente espiritual donde además, como sabéis, con él lo hemos hablado varias veces, lo primero que se hacía todos los días de colegio era hacer culto. Todos los días, al menos una vez, era dar culto. Entonces, espiritualmente, para Irene era el mejor lugar. Y por eso no le costó nada. Estaba feliz. Cuando teníamos que ir a la iglesia por algo, y la veíamos a veces corretear porque se iban al patio o hacían alguna excursión, hola mamá, venía, nos daba un abrazo y se iba corriendo. Y era muy gracioso como ya, tan pequeñita, empezaba ya a hablar coreano y a comunicarse. Cuando tú estás en un lugar espiritualmente agradable y cercano, los problemas desaparecen. Cuando estás en un lugar que aunque no es malo, porque el colegio en sí no es malo, pero no es tu ambiente espiritual, no es tu ambiente cercano, sufres, tienes un problema. Al final te acostumbras. Pero ocurren estos problemas. ¿Por qué sufrimos nosotros? Que es el tema de hoy. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Ayer, creo que fue ayer por la noche, o no recuerdo porque he visto la noticia esta mañana, a Donald Trump casi le pegan un tiro en la cabeza. Dispararon 2 o 3 veces y uno de ellos ¡yum!, le rozó la oreja. ¿Por qué ocurre esto? Personas que están mal espiritualmente, están mal mentalmente y son capaces incluso de intentar matar a otras. Porque el odio de intentar matar a Donald Trump sabiendo que en cuanto dispare le va a ver la policía y le van a matar, es un suicidio. Yo voy a morir, voy a dar mi vida, pero para quitársela a ese hombre. Hasta ese punto está la gente sufriendo. Ya no es un problema político. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Es un problema espiritual. ¿Por qué hay tanta guerra y por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La gente lo ha llegado a normalizar. Es normal. La guerra, siempre ha existido guerra. Entonces es normal que también haya aquí. Es normal que haya muerte, es normal que haya asesinatos, es normal que haya suicidios, es normal que estén cada vez más las áreas y los lugares de atención mental más abarrotados. Es normal, ¿no? Estamos en un mundo muy complicado, es normal que ocurra esto. Pero la gente no comprende dónde comienza el sufrimiento. El sufrimiento comienza en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Cuál es el sufrimiento del ser humano? Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde comienza el sufrimiento? El sufrimiento comienza en el pecado. El pecado produce separación entre Dios y el hombre, y la separación produce sufrimiento. No os olvidéis de esta cadena. El pecado, separación,
sufrimiento del ser humano. Génesis capítulo 3, pero ahora del 16 al versículo 20, ¿qué habla? Habla de los problemas, de las causas del pecado. ¿Qué es lo que ocurre con el ser humano? Ahí lo podemos leer. Estos son las causas. ¿Por qué hay sufrimiento? Porque hay separación y antes hubo pecado. No nos podemos olvidar de que antes de esto el ser humano tenía todo lo que necesitaba al alcance de su mano. No hacía falta más. Estaba en un lugar perfecto. Sin embargo, ¿qué ocurre? Saliendo de ese lugar, tienes que trabajar con el sudor de tu frente. El campo te producirá ¿el qué? Cardos y espinos. Vas a sufrir y lo vas a pasar mal. ¿Cuál era la ayuda idónea? ¿Cuál era ese matrimonio perfecto entre el hombre y la mujer? Sin embargo, ¿qué ocurre después? El hombre se va a enseñorear de ti. Tú vas a tener deseo y él se va a enseñorear de ti. Se rompe la relación del matrimonio. Se rompe la relación y empiezan la madre y los hijos, ¿qué? Vas a sufrir, vas a parir con dolores, va a ser un problema. Caín y Abel ya tienen ese problema ahí. Por culpa del pecado, la separación, el sufrimiento. Caín no entiende la respuesta espiritual, no entiende ese trasfondo, se centra en lo humano, en su humanismo, lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero, acaba matando a su hermano. Estos son los comienzos y los inicios del sufrimiento del ser humano. Ahora la pregunta es, ¿por qué sufres? Por culpa de esto. Sufrimos por culpa de esto. Encontramos en Lucas capítulo 16, del 19 al 31, al hombre rico y al pobre que quería las migajas. Hay algo de comer. Mueren los dos, uno va al cielo y otro va al infierno. Uno tenía fe, otro no tenía. ¿Qué es lo que dice aquel que va al infierno según esta parábola? Versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El pecado, la separación y luego un sufrimiento eterno. Este es el comienzo del sufrimiento. No estamos hechos para sufrir. Y no vamos a entrar ahora en una teología de la felicidad y de la prosperidad, pero tenemos que comprender el origen del sufrimiento del mundo en el que estamos. Porque queréis predicar en un mundo que sufre, tenéis que entender el sufrimiento. Vosotros sufrís, tenéis que entender el sufrimiento. Juan 8:44, ¿por qué el mundo sufre? Porque son de su padre el diablo. ¿Y qué es lo que hacen? Los deseos de su padre. Por eso en Efesios, Pablo, capítulo 2, versículos de 1 al 2, habla de que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero haciendo el qué, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que hacía la gente antes de comprender el Evangelio? Juan 8:44. Viviendo conforme su padre el diablo, haciendo o siguiendo la corriente de aquel que opera de esa forma. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Pecado, separación y la atadura de Satanás. Esta es la realidad de lo que nos rodea y de las personas que están en nuestro campo. Hechos 10:38. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dice, como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuál es el problema del ser humano? La opresión de Satanás. Así que podemos entender que todo este sufrimiento que hay en el mundo y que también hay en mi vida, tiene este problema. Otra vez, pecado, separación y la atadura de Satanás. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Que donde hay un problema de pecado, Jesús, como el verdadero sacerdote, nos dice el texto, 1 de Pedro 3:18, dice que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Por qué vino Cristo?
para solucionar el problema del pecado, que es el comienzo del sufrimiento. Para esto vino Jesús, para solucionar el primer problema que hay en nosotros. El problema del pecado, ¿qué produce? Separación. ¿Cómo podemos solucionar esta separación? A través de Jesús, como el verdadero profeta, el que te lleva a estar con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el único camino para encontrarnos con Dios? ¿La religión? ¿La iglesia? ¿Un pastor muy capacitado y muy elocuente? ¿Tus esfuerzos, tu inteligencia, tu estudio? ¿O solo Cristo? Él es el verdadero profeta. Él es el que soluciona ese problema de la separación entre Dios y el hombre. Pero además queda la opresión de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, aquellos oprimidos por Satanás, así como anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de aquel que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo podemos salir de este problema? Solamente hace falta autoridad. Alguien que tenga más poder que él. ¿Quién tiene más poder que él? Bien, nadie ha levantado la mano, porque si no os tendría que reprender ahora mismo. No tenemos poder. ¿Qué vas a hacer tú para parar la guerra? ¿Vas a hacer como ay, no me acuerdo el nombre, el señor este que se puso así entre los tanques en China? O como en esa fotografía de las personas que cogían flores y las ponían en los cañones de los rifles. ¿Vamos a parar una guerra así? Lo probable es que te lleves un escopetazo, te lleves un golpe, te quiten del medio la foto y está. Pero la guerra continúa. La guerra continúa. ¿Cómo vas a parar tú la obra de Satanás? Primera de Juan 3:8, la segunda parte dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los tres problemas que acarrean sufrimiento ya están solucionados en Jesucristo. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás sufriendo en tu vida? ¿No tienes a Jesucristo que es tu profeta, sacerdote y rey? ¿No tienes ya toda respuesta al pecado de la separación y la obra de Satanás? Entonces, otra vez, ¿por qué sufrimos? Yo sé por qué el mundo sufre, porque no tiene a Cristo. Pero yo que lo tengo, ¿por qué sufro? Es una pregunta que nos podemos hacer. Recordemos Isaías 53, del 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es nuestra respuesta. Otra vez, ¿por qué entonces sufres? ¿Por qué sufrimos en ocasiones? Primera de Pedro 5:7, ¿qué es lo que dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué sufres? Porque se te olvida esto. Se te olvida que Él tiene cuidado de tu vida. Olvidas que todo está en sus manos, que el Dios soberano, poderoso, creador de los cielos y de la tierra, está contigo. Pero como lo olvidamos y entramos dentro de nuestro mundo y con nuestros quehaceres y vemos a ese león rugiente alrededor, sale el miedo, sale la inseguridad, sale el temor y sufrimos. Pero pensad, es un sufrimiento estúpido. No es que seamos estúpidos, ¿vale? No quiero deciros estúpidos para que luego no me peguéis, pero es un sufrimiento estúpido. Es un sufrimiento estúpido. Cuando ya tenemos la respuesta. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo más. ¿Sufres? ¿A veces? Entonces tienes que morir un poco más. ¿Cuál es el problema? No morís. Muérete un poco más. Muere tu yo, tu pensamiento, tu capacidad,
tu estándar, el puedo, el no puedo, el me apetece, el no me apetece, el creo, el no creo, el considero, el no considero. Muérete un poco, que Cristo viva en ti y entonces tendrás respuesta. Ay, es que sufro mucho, porque aún no has muerto del todo. Esta es nuestra respuesta. Las bodas de Canaá, un pequeño problema. Ay, no hay vino, se ha acabado el vino. ¿Qué es lo que hace María? Jesús, oye, échanos, haz algo. ¿Y sabes qué es lo que dice María? Versículo 5, segunda parte, haced todo lo que os dijere. Cuando dejáis que Jesús haga todo, cuando hacéis todo lo que Jesús os dice que hagáis, hay respuesta. Si le hubieran dicho, no, Jesús, tú quédate ahí, no te hagas nada, no hay vino. Se acaba la fiesta. Sin embargo, cuando nosotros seguimos su palabra, obedecemos y obramos, hay respuesta. Y puede suceder algo tan curioso como que el agua se convierta en un buen vino. Como que algo banal, algo que no tiene importancia, algo normal, vulgar como el agua, se convierte en algo preciado como el vino. Por eso, haz todo lo que te dice la palabra. Y muérete, calla y obedece, porque es la única respuesta. Voy a leer un poquito, pero como estamos motivando a los niños para que lean Nueva Traducción Viviente, pues también lo vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Así que no busquéis en vuestras Biblias porque no lo vais a encontrar. Tal cual. Mateo 10, 39. Si te aferras a tu vida, la perderás. Si entregas tu vida por mí, la salvarás. Suelta tu vida. Déjala. Deja de aferrarte a tu estilo de vida, a tu comodidad, a tu colchón económico. Suelta todo lo que tú consideres que es tuyo, que puedes agarrar, y empieza a hacer lo que Jesús te dice que hagas. Entrega tu vida. Y así es como la vas, de verdad, a disfrutar. Filipenses 1:29, ¿cómo lo dice Nueva Traducción Viviente? Pues a ustedes se les dio que no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. El sufrimiento no entendido desde algo interior que sale, sino el padecimiento es un privilegio. Por eso es un privilegio feliz, es un padecimiento feliz, que tiene respuesta, no que produce sufrimiento. Así que, hermanos, disfrutad de lo que ocurre a vuestro alrededor, porque en medio está la respuesta. Es lo que Dios nos llama a hacer. También podemos leer Romanos 8, 35 al 37. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o amenaza de muerte. Repito, ¿será que ya no nos ama? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en medio del matadero. Salmo 44, 22, lo dejo ahí. Claro que no, responde Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Todo pasa por encima de los problemas que tengas. Y precisamente es este amor de Cristo el que te hace, en medio del problema o de la aflicción, que no sufras. Es decir, que no caigas en ese sufrimiento. Es normal que si algo ocurre, te afecte, es normal, pero que no te haga caer. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Que no te haga caer. Salmo 34, 9. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Y aquí todos decimos, yo soy muy íntegro,
yo soy muy bueno y tengo problemas, que a veces decimos, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Siempre tenemos respuesta. Siempre tenemos ese rescate. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema es necesario para forjar tu carácter y tu corazón. Si no hay problemas, no forjamos el carácter. Si no hay dificultades, no podemos cambiar ese corazón que tenemos. Gracias, Señor, por las dificultades que pasamos, por las que tú nos permites pasar y a veces incluso también por las que nosotros nos buscamos. Porque no podemos culpar a Dios por los problemas que nosotros nos buscamos. Así que, hermanos, todo problema y dificultad produce nuestro carácter. ¿Y cuál es el carácter que produce? Un carácter que da respuesta en nuestra vida. ¿Por qué yo no debo tener sufrimiento? Los niños lo han explicado muy bien. En primer lugar, bueno, no sé si voy a ir en orden como ellos lo han hecho. Primero, porque eres un hijo de Dios. Por eso no puedes tener sufrimiento. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es la situación que no puede solventar Dios? ¿Cuál es la respuesta que no os va a dar? ¿Cuál es el drama si sois hijos de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el sufrimiento si sois llenos del Espíritu Santo y Él mora en vosotros? ¿Sufrís, lo pasáis mal, tenéis dificultades, metéis la pata? Sé más lleno del Espíritu Santo. Si no eres lleno del Espíritu Santo, ahí está tu sufrimiento. En tercer lugar, Dios te ha dado la oración como un arma espiritual, no solamente para que le pides lo que quieras y lo que te apetece. Es la forma en la que Dios habla contigo y también cómo Dios responde. Tenemos respuesta a nuestras oraciones. Ora. Lo hablamos y lo hemos estado hablando estos días. Ora continuamente. ¿Y qué dice la palabra? Y Jesucristo va a guardar el qué? Tu corazón y tus pensamientos. Cuarto lugar, cuarto punto que los niños nos han dicho hoy. Tenemos la autoridad frente a aquel que nos quiere atrapar, que nos quiere atar, aquel que está rondando como un león rugiente. ¿Tenemos autoridad, pero por nosotros mismos? No, porque tenemos a Cristo. Así que, hermanos, Satanás os ataca. No te dejes engañar, porque si tú estás con Dios, no te puede devorar. Te puede asustar. Y tener un león rugiendo alrededor da miedo. Pero cuando te das cuenta de que no hay forma de que ese león entre donde tú estás, ¿de qué vas a temer? Yo no veo a nadie acercándose al zoo y metiéndose entre los matorrales y llorando. No, hay una valla que nos separa. Hay un abismo. Y a no ser que seas como alguien torpe que se tira, como a veces ha pasado, quédate en tu lado de la valla, nunca va a pasar nada. Tienes esa autoridad contigo. Además, ¿qué tienes a tu alrededor? Ejércitos de ángeles. Como aquello que ocurrió en Dotán, Eliseo mostrándole a su discípulo, diciéndole, mira, ¿tienes miedo por los ejércitos que vienen a por nosotros? Señor, déjale verlo. Y ejércitos de ángeles montados en carros de fuego estaban alrededor de ellos. ¿Qué vamos a temer? ¿Por qué sufres entonces? Porque miras lo físico y no miras lo espiritual. Porque miras tu problema y no miras a Dios que ya tiene la respuesta esperando. Porque miras las cosas desde abajo en vez de mirarlas desde arriba. Porque en vez de estar en la cumbre espiritual, estás
en la cima, estás ahí en el pie de la montaña diciendo, madre mía, es que esto es que es muy empinado, es que tengo que subir hasta arriba. Es verlo con los ojos correctos. 6. ¿Cuál es tu ciudadanía? El reino de los cielos. ¿Cuál es tu respaldo? El reino de los cielos. ¿Quién está detrás tuya ayudándote en todo momento y circunstancia? Es el reino de los cielos, estando Dios en su trono, enviando respuesta constantemente. ¿De qué te preocupas? Y número 7, tenemos la seguridad de la evangelización del mundo. Tenemos la seguridad de la victoria final. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos y nuestro corazón. Si ponemos nuestro corazón en el plan de Dios y en lo que está en su corazón, tendremos respuesta. Si ponemos los ojos en el yo, en el mí, en mis circunstancias, en mi comodidad, en lo que yo creo y considero, ahí vas a tener tus propias respuestas, las que tú consigas o puedas tener. Por eso, pon tus ojos en Dios y en lo que Dios quiere y en lo que está en su corazón. ¿Qué no va a darle Dios a un hijo que obra conforme su corazón? Y hemos puesto siempre muchos ejemplos, no los voy a poner yo. Así que, hermanos, no sufráis. Y digo no que no sufráis como si pudieseis hacerlo, simplemente enfocaros en ¿qué? En las respuestas que ya tenéis. Si os enfocáis en las respuestas que tenéis, como dijimos en el entrenamiento, si levantáis las torres del Evangelio, por mucha torre de oscuridad que haya, no os va a afectar. No intentes derribar esas torres. Levanta las torres del Evangelio, las torres del Dios Trino, las torres de los 3 de hoy, las torres absolutas para poder disfrutar. Entonces, pastor, ¿ya no va a haber más problemas en mi vida? Sí, a pares lo vas a tener. De aquí hasta que te mueras vas a tener problemas, vas a tener padecimientos. Por eso hemos hablado tantos versículos y muchísimos más que hay que te hablan de padecer y de sufrir. ¿Por qué? Porque es algo normal, es algo que está en el mundo y Dios te avisa de lo que te va a pasar. Pero al mismo tiempo, ¿qué hay? Hay respuesta y hay esperanza. Así que sí, va a haber problemas. Vas a tener muchos problemas. Pero ya tienes la respuesta de antemano. Para terminar, Hechos 26, del 22 al 23. Y si alguien puede ir subiendo a llamar a Miri. Mira, Amelia mismo. Avisa a Miri. La pobre estaba bajando, pues es lo que tiene ese remanente. Hechos capítulo 26, versículos del 22 al 23. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento, para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Hasta aquí Dios me ha ayudado, o aquí dice, me ha protegido. ¿Pero para qué te ha protegido? ¿Para que vivas cómodo? Para que yo pueda dar testimonio a todos. Es decir, dentro de la obra de Dios hay un plan final. Y de esta forma, la luz de Dios va a ser iluminada a todos. Como dice, a pequeños o a grandes. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que tengáis vuestro corazón o mejor dicho, no en el problema, sino en lo que sale en el corazón de Dios. Y vais a acabar diciendo siempre, hasta aquí Dios me ha protegido. Pero recuerda, Dios te protege con un propósito. No solamente quiere quitarte el problema de encima, que no te lo va a quitar porque lo vas a tener,
No quieres simplemente, ay, pobrecito mi hijo que está sufriendo. Aparte de quitarte ese sufrimiento, comprendiendo la realidad espiritual y lo que ya tienes, Dios quiere que tú ayudes a otros a que no vivan en sufrimiento. Y os digo, hermanos, que si vosotros sufrís, lo que sufren en el mundo no os lo podéis ni imaginar. Porque vosotros tenéis una esperanza futura. Tenéis esa fe, más pequeña o más grande. Tenéis la certeza del Evangelio. Pero los que están ahí fuera no tienen nada. No tienen nada. Y por eso, como no tienen nada y sufren y no comprenden de dónde viene el sufrimiento, que es de la atadura de Satanás por la separación y primero por el pecado, se suicidan. Caen en drogas, caen en alcohol, en todo tipo de adicciones, en todo tipo de vida, porque no tienen respuesta. Las cárceles llenas de personas que obran el mal, personas que matan, algunas sin ningún tipo de motivo, personas que sufren desde lo espiritual, mental, emocional y físicamente, y no saben por qué. Así que si Dios te ha protegido hasta aquí, es para que tú seas luz en el mundo. Así que muere un poquito, deja que Cristo viva en ti y sé luz en el mundo que sufre. Y si sufrís, pensad, ay, tengo que disfrutar más del Evangelio. Si lo paso mal, ay, tengo que ser más lleno del Espíritu Santo. Y recordad estas 7 bendiciones del creyente. Si queréis, las podéis pedir, luego la envío yo con sus versículos y todo, que lo tengo en el móvil en un archivo de notas. Si sufres, ay, yo no estoy hecho para sufrir, yo tengo que disfrutar del Evangelio en medio del problema. Y ahí está la respuesta, la oportunidad y la restauración para vuestra vida. ¿Y dónde comienza todo? En Génesis 3. Y recuerda que dentro de Génesis 3, después del problema y antes de las consecuencias del problema, en el versículo 15 ya te está dando la respuesta. La simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Oramos en el nombre de Jesucristo, aquel profetizado desde el comienzo, del cual hablaron los profetas y los escritos, aquel que vino para pisar, aplastar, derrotar aquella serpiente, para derrotar al enemigo, el cual ya no nos puede hacer nada. Danos la gracia para no caer en su engaño y en su mentira y en su estilo de vida, sino para vivir como aquel remanente que ha permanecido, permanecerá y hará que otros permanezcan. Que vivamos dentro de estas 7 bendiciones, las cuales los remanentes han estado guardando en su corazón. Y danos también la gracia para que ellos las sigan guardando y atesorando, para que cuando llegue el día de que crezcan y tengan que vivir sus respuestas, ellos puedan tener toda bendición, ellas puedan tener toda felicidad, seguridad y no caigan en el sufrimiento innecesario. Te pedimos, Señor, que podamos vivir dentro de este pacto y no en el nuestro, no en nuestros problemas y en nuestro estilo de vida, sino que podamos decir solo Cristo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.